Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta 19ª píldora formativa sobre miocardiopatía hipertrófica. Me presento, soy Ana Martín, enfermera y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y en la sesión de hoy vamos a abordar el tema de la miocardiopatía pediátrica de la mano de un gran experto en este área. Antes de comenzar esta sesión, quiero recordar una serie de normas para conseguir la mejor dinámica y evitar interrupciones durante la exposición. Por favor, mantengan todos ustedes sus micrófonos desactivados y las cámaras de vídeo cerradas. La sesión será grabada. De esta manera puede ser revisada y reproducida en otro momento o puede ser compartida con aquellas personas que no hayan podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se establecerá un turno de preguntas para poder resolver aquellas dudas que surjan en el foro y, por lo tanto, os animo a transmitir a través del chat todas las preguntas que puedan tener, que las recogeremos y responderemos al final de la exposición. Sin más, quiero dejaros de la mano de Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, que se encargará de conducir esta sesión. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Ana. Bienvenidos a la nueva sesión que tenemos hoy. Hoy contamos con un gran profesional desde el Servicio de Cardiología Pediátrica de la Unidad de Arritmias, Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Tenemos con nosotros a Andrea Greco. Él nos va a contar, como ha dicho Ana, un poquito sobre la miocardiopatía hipertrófica en la edad pediátrica. Nos hablará de retos clínicos, familiares y qué cambia frente al adulto. Cuando quieras, Andrea, es tu turno. Bien. Muchísimas gracias, Susana y Ana, muchísimas gracias. Mira, voy compartiendo la pantalla y voy poniendo aquí la presentación y bajamos un poquito esto. Muchísimas gracias. Sí, lo que vamos a hablar hoy al final es un poquito lo que hay de diferente respecto a la miocardiopatía, a cómo se maneja la miocardiopatía en pacientes adultos y lo que hacemos nosotros en los pacientes pediátricos. Eh, voy. Lo más importante antes de empezar con la charla, lo que quería comentar es que lo que vamos a hablar y lo que tenemos que entender es que la miocardiopatía en pediatría no es la del adulto en pequeño, porque es verdad que cómo la tratamos y cómo la abordamos es más o menos parecido, pero tiene diferentes matices que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo porque necesitamos una forma distinta de pensar, una forma distinta de diagnosticar, porque vamos tratando niños, y claramente una forma distinta de acompañar, porque vamos a tratar niños, pero también las familias. Así que estos serán los puntos claves que vamos a tocar en esta pequeña charla. ¿Qué entendemos por una miocardiopatía pediátrica? ¿Qué diferencias clave presenta respecto a la de adulto? ¿Cómo se diagnostica y cómo es el seguimiento? ¿Cuáles son los principales retos clínicos y arrítmicos que tiene la miocardiopatía hipertrófica en pediatría? ¿Qué papel tiene la familia y cómo abordamos el esfuerzo, la vida diaria y la transición? Así que la miocardiopatía hipertrófica, como ya seguramente sabéis, es la hipertrofia del ventrículo izquierdo que no se explica solo por condiciones de sobrecarga, como puede ser la hipertensión arterial, la valvulospatía, o un entrenamiento deportivo o otras causas. En pediatría, la miocardiopatía hipertrófica puede no ser aislada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nos encontramos enfrente de un niño, lo que tenemos que pensar siempre en algo más. Algo más que puede ser una miocardiopatía hipertrófica dentro de un síndrome, una miocardiopatía hipertrófica dentro de una metabolopatía, la miocardiopatía hipertrófica en los pacientes que pueden ser neuromusculares o con patologías mitocondriales. Y esto es uno de los puntos, uno de los primeros puntos de diferencia que encontramos en los niños en la parte pediátrica respecto a los adultos. Y la edad de la presentación normalmente orienta la causa y el pronóstico, porque muchas de las patologías mitocondriales son de inicio muy temprano, en las primeras etapas de la vida, ¿no? En las primeras semanas, meses de vida, y la parte más sindrómica o neuromusculares puede ser en la etapa más tardía, ¿no? En la etapa pediátrica o de la adolescencia. Lo que cambia frente al adulto. En pediatría cambian las causas, como hemos visto ahora, la forma de medir la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y estos serán unos puntos que vamos a ver así muy por encima, pero para que se entienda bien la diferencia y lo que tenemos, los retos que tenemos cuando vamos a enfrentarnos a una miocardiopatía hipertrófica, la valoración de riesgo arrítmico, el impacto de la enfermedad en la familia
y el peso de la incertidumbre a largo plazo de la patología. Porque en adultos pensamos mucho en la enfermedad que tiene actualmente, en la enfermedad que tiene cuando la diagnosticamos y todos los efectos que puede tener esta enfermedad en este momento, ¿no? Normalmente el diagnóstico se hace en los adultos por síntomas o por características clínicas, un hallazgo a nivel de electrocardiograma, y así que normalmente ya vamos a tratar esto. En cambio, en pediatría tenemos que pensar además en lo que la enfermedad puede llegar a ser, porque el niño va creciendo, depende del momento donde hacemos el diagnóstico, puede ser más o menos importante lo que lo que se valorará en el tiempo. Y eso es un poquito, me gusta mucho esta imagen que es de la Sociedad Americana de Cardiología, que nos hace un dibujo de lo que es lo que se tendría que hacer y lo que al final hacemos para pasar desde el diagnóstico hasta el tratamiento en los pacientes con una miocardiopatía hipertrófica, con una miocardiopatía en general en este caso, en etapas pediátricas. Y luego lo más importante que vamos a ver será la parte de la estratificación de riesgo y sobre todo de los tratamientos, que hablaremos en la parte final de la charla. Y sabemos que la infancia cambia el significado de la hipertrofia, porque en un niño la hipertrofia no se interpreta solo con los milímetros como se interpreta en los adultos, se interpreta también en contexto de la edad, en contexto de la superficie corporal, así que el peso y la altura, que son variables muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que luego vamos a ver. Y todos estos dos nos dan unos parámetros que se llaman Z-scores, que son parámetros de una distribución normalizada de los valores en milímetros en los pacientes, dependiendo de la superficie corporal y de la edad. Tenemos que tener en cuenta el ritmo de crecimiento porque es diferente una miocardiopatía hipertrófica de esordio muy precoz, que puede ser en etapas 4, 5, 6 años, todo lo que tiene y el ritmo de crecimiento que puede tener en los varios años, por ejemplo, la etapa puberal, que luego la vamos a hablar también. Tener en cuenta claramente la historia familiar, y los problemas que pueden ser presentes en otros órganos, si estamos hablando, por ejemplo, de patologías metabólicas o síndromes en este caso. Así que en pediatría, una ecocardiografía nunca se valora por sí sola. Siempre hay que tener en cuenta otras variables. ¿Y cuál es nuestro esfuerzo diagnóstico? Sabemos que en pediatría, esto también en adultos, la miocardiopatía hipertrófica se puede diagnosticar por diferentes vías. Una de las más frecuentes en nuestro campo es dentro de un cribado familiar. Un familiar que tiene una miocardiopatía hipertrófica se valora en un hospital de adultos, en el servicio de cardiología del adulto, y después de hacer el diagnóstico al familiar, se prescribe un cribado familiar en toda la familia y normalmente llegan a nuestra evaluación. O puede ser a veces por un hallazgo clínico, un síntoma que puede ser normalmente fuera del esfuerzo, o un hallazgo también de pruebas que se ha analizado este paciente por otras cosas, como puede ser un electrocardiograma, un ecocardiograma, o también, a veces, si son más graves, los síntomas durante el esfuerzo, ¿no? Como disnea, dolor torácico o episodios sincopales o palpitaciones. Pero es importante, en los más pequeños, por debajo de la etapa puberal, normalmente la presentación puede ser menos típica y más dependiente de la causa que tenemos por debajo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en todas las evaluaciones que hacemos, sobre todo en los pacientes más pequeños. Y sobre todo en los pediátricos, la ausencia de síntomas no excluye el hecho que sea algo relevante desde el punto de vista clínico, porque podemos estar en una etapa muy temprana porque estamos haciendo una evaluación dentro de un cribado familiar, pero que el hecho que el niño no perciba unos síntomas que pueden ser síntomas arrítmicos, eso no quiere decir que no tenga una importancia a nivel clínico. ¿Y qué entendemos por cribado familiar? ¿Y qué es? Muchas veces esto nos preguntan los padres si es necesario o no hacer un cribado familiar y si esto puede nos puede dar más informaciones. Y nosotros somos de esta idea. El hecho de poder llegar a un cribado familiar es una oportunidad, no de una forma menor de hacer el diagnóstico, en el sentido que lo que intentamos hacer, siempre más en medicina en general, en cardiología y sobre todo en estas patologías, es un diagnóstico cuanto más precoz posible, ¿no? Y para hacer esto tenemos que hacer un cribado en pacientes que de momento no tienen ningún tipo de síntomas o alteraciones a nivel del electrocardiograma, a nivel de la ecografía, etcétera, ¿no? Así que el cribado familiar temprano y seriado en niños con antecedentes familiares se ha reforzado en estos últimos años
Porque lo que podemos hacer es detectar enfermedades antes del debut clínico, que es lo que nosotros buscamos y lo que se busca en estos cribados familiares. ¿Qué pruebas diagnósticas utilizamos? Las valoraciones cardiológicas clásicas, añadiendo las evaluaciones más profundizadas. Se empieza siempre por una historia clínica y un árbol familiar de 3 generaciones, y eso lo hacemos normalmente en la primera evaluación que hacemos en nuestra consulta de miocardiopatías. Realizamos un electrocardiograma de base, un Holter de 24 más días, horas para poder valorar alteraciones eléctricas. Hacemos ecocardiogramas seriados como primera evaluación y en el seguimiento, y luego añadimos una posible prueba de esfuerzo para ver el riesgo arrítmico, y dependiendo de la mutación que tenemos o de lo que encontramos en las evaluaciones de primer nivel, podemos realizar una resonancia magnética cardíaca. Normalmente la genética, si ya tenemos una mutación a nivel familiar, podemos hacer comprobación de esta mutación, quiere decir una segregación familiar en los niños, asociado claramente a un cribado familiar, a todos los componentes de la familia. Así que, para que quede más claro, ¿no? El diagnóstico en pediatría requiere una lógica un poquito distinta, ¿no?, de la que en los adultos. Por ejemplo, y sobre todo si hablamos de la ecocardiografía. En adultos sabemos que un grosor máximo del ventrículo izquierdo es de 15 milímetros normalmente, o entre 13 y 14 milímetros, con una historia familiar o una variante genética conocida. En niños no hablamos más de milímetros, porque es diferente el corazón de un niño de 6 meses que un niño de 17 años, ¿no? Así que hablaremos siempre de Z-score, que quien tiene unos niños que tienen una miocardiopatía hipertrófica lo habrá escuchado muchísimas veces, ¿no? Esos Z-score esto es para más o menos entender cómo son estos parámetros ecocardiográficos, ¿no? Esa sería la distribución normal, porque nosotros tenemos que aquí sería la mayoría de la gente tiene esta distribución, que será un Z-score cerca de los 0. Cuando tenemos algo muy pequeño, por ejemplo, una pared cardíaca que es mucho más pequeña, nos vamos alejando de los 0 hacia negativo. Vamos a encontrar esta distribución diferente y vamos a encontrar Z-scores negativos, mientras, lo contrario, en la miocardiopatía hipertrófica normalmente encontramos Z-scores mucho más altos, ¿no?, de lo normal. Así que nos vamos alejando de la distribución estándar normal y vamos encontrando valores mucho más altos. Y los Z-scores se valoran por superficie corporal. Así que en estos casos necesitamos seguramente el peso y la talla del niño o de la niña en el momento cuando realizamos una ecografía, una resonancia magnética, y luego lo vamos comparando con un pool de datos que tenemos que van variando dependiendo del peso y la altura y la superficie corporal, asociado también a la edad. Y otro concepto súper importante, esto también en adultos, que el seguimiento no es una foto, es como una película, ¿no? Porque es muy importante en los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica, sobre todo en la etapa pediátrica, realizar un seguimiento longitudinal, porque ya sabemos, pasa en los adultos y pasa mucho más en los niños, que todo puede cambiar con el crecimiento. ¿Y qué valoramos en el seguimiento? Valoramos la progresión de esta hipertrofia, ¿no?, de este grosor ventricular, la presencia o el aumento de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que luego vamos a comentar, la posible aparición de arritmias que pueden ser de las aurículas o muchas veces de los ventrículos, síntomas que pueden ser fuera o con el esfuerzo, siempre los síntomas con el esfuerzo nos llaman mucho más la atención, y tolerancia funcional y la calidad de vida que tiene el paciente, en este caso el paciente pediátrico, en su día a día, ¿no? He asociado todo a un impacto emocional y familiar que puede tener la patología en el paciente y sobre todo en la evaluación familiar. ¿Y cuál es el peor momento que tenemos en etapas pediátricas? Seguramente la adolescencia. ¿Y por qué? Porque es un momento especialmente vulnerable, no solo por la enfermedad, porque sabemos que al tener el máximo pico de crecimiento normalmente durante la pubertad, también a nivel cardíaco podemos ver las peores modificaciones a nivel de la estructura cardíaca, ¿no?, de la hipertrofia. Pero ya sabemos que no cambia solo la enfermedad, cambia todo alrededor del paciente. Hay cambios físicos completos, cambios en la adherencia del tratamiento, si están tomando tratamiento, o del seguimiento, más exposición a lo que es el esfuerzo asociado o no a presión social, más necesidad de autonomía con todo lo que puede conllevar, más incertidumbre para la familia,
Y esto claramente es lo que es como un resumen de lo que puede pasar en la situación de transición que tenemos entre la etapa pediátrica y la etapa adulta, ¿no? Que es la adolescencia. Y hemos hablado antes de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Que es un concepto clave si tenemos en cuenta lo que son los síntomas que pueden conllevar esta característica. Seguramente en los adultos es mucho más conocido porque es mucho más presente, en los pacientes pediátricos mucho menos. Sabemos que una parte de los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica puede presentar una obstrucción, si ese es el ventrículo izquierdo, una obstrucción a la salida de la sangre hacia la aorta, ¿no? Que es una obstrucción dinámica, porque es una obstrucción secundaria a la apertura, el cierre de la válvula mitral y el grosor a nivel por debajo de la válvula aórtica, que no permite el paso normal de la sangre a, nivel a este nivel. ¿Y por qué nos importa esta obstrucción? Porque contribuye, como hemos dicho, a los síntomas, disnea, fatiga, posibles síncopes, dolor torácico. Puede empeorar con situaciones como puede ser la deshidratación, por ejemplo, en una gastroenteritis, lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los niños, o en una vasodilatación. Típica vasodilatación es post un esfuerzo. Condiciona claramente el tratamiento farmacológico y las posibles indicaciones a una cirugía cardíaca, que luego vamos a ver, que es la reducción septal para quitar este trozo de miocardio a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y asociado a esto, a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tenemos el riesgo arrítmico y el riesgo de muerte súbita, que van de la mano muchas veces, ¿no? Y es súper importante la estratificación de riesgo arrítmico en los niños. Y esto es un reto súper importante, súper complicado que tenemos en la miocardiopatía hipertrófica pediátricas. ¿Qué pesa en la evaluación de los riesgos arrítmicos? Pesan unos signos clínicos, como los síncopes inexplicados, unos signos lo que podemos encontrar en unas pruebas, como por ejemplo el registrar una taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Una arritmia importante. Una historia familiar de muerte súbita pesa mucho en la evaluación de riesgo arrítmico. Una hipertrofia marcada, estamos hablando de milímetros o de Z-score, ¿no? Del tamaño del ventrículo, de una de las paredes del ventrículo izquierdo. La presencia o ausencia de gradiente o obstrucción, ¿no? Al paso, lo que hemos visto, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y si vamos a pruebas más profundizadas, como puede ser la resonancia magnética cardíaca, a la fibrosis o cicatrices a nivel de la resonancia magnética. Conocemos, se han generado varios, en concreto dos scores pediátricos para poder valorar el riesgo. Sabemos que estos son seguramente útiles, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque tenemos estos dos scores donde nosotros ponemos los parámetros que hemos visto antes, síncopes inexplicados, historia familiar, la presencia de fibrosis, y nos van a salir un porcentaje, que es el riesgo estimado de muerte súbita a los 5 años. Y nosotros normalmente utilizamos estos scores para guiar la necesidad o no de poner una protección, como puede ser el desfibrilador en los pacientes pediátricos que tienen una miocardiopatía hipertrófica. Es seguramente un avance en los últimos años, pero no es la única herramienta que tenemos que tener en cuenta, porque estos, como todos los scores, nos dan una evaluación que es una evaluación incompleta, porque faltan, por ejemplo, muchas veces en estos scores la genética, que no está presente, que tiene un peso para nosotros, sobre todo en etapa pediátrica, más que en los adultos, súper importante, y claro, nosotros lo tenemos que utilizar como apoyo, pero no lo vamos a utilizar como algo directamente para poder poner o no una protección a nuestros niños con miocardiopatía hipertrófica, que puede ser el desfibrilador. Y pasamos a lo que es el tratamiento, ¿no? La primera línea de tratamiento siempre el tratamiento médico, ¿no? Y el objetivo principal del tratamiento médico es mejorar los síntomas y las arritmias, reducir el impacto de la obstrucción a nivel del ventrículo, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, limitar situaciones de instabilidad clínica que pueden ser secundarias a problemas de contractilidad o sobre todo de arritmias. Y los medicamentos que utilizamos más en estos casos son los beta bloqueantes, que es la base del tratamiento inicial de las miocardiopatías hipertróficas, también en niños. Además de eso, se pueden considerar otros medicamentos. Muchas veces utilizamos diuréticos para reducir la carga de líquidos a nivel del ventrículo izquierdo.
O antihipertensivos para reducir el trabajo que tiene que hacer el ventrículo izquierdo al bombear la sangre hacia la aorta y hacia el cuerpo, ¿no? Y siempre tenemos que individualizarlo según la edad, así que tendremos siempre una dosis diferente dependiendo de la edad, la hemodinámica que tiene este paciente y las comorbilidades. A veces, si estamos, como hemos hablado antes, si estamos dentro de un síndrome que necesitas diferentes medicamentos, puede ser que algunos medicamentos para otras cosas, por ejemplo, neurológicas, pueden ser incompatibles con algunos de nuestros medicamentos, así que tenemos que elegir bien y generar esto que es un consejo multidisciplinar, ¿no?, sobre estos pacientes. ¿Y normalmente qué vigilamos nosotros y los familiares muchas veces? La adherencia, la tolerancia al tratamiento, porque a veces los beta bloqueantes bajan mucho la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, así que tenemos que tener cuidado muchísimo a estos síntomas que pueden bajar la calidad de la vida, ¿no? A tener mareos, episodios sincopales, el impacto en el rendimiento diario en el esfuerzo. Y esas son las cosas que normalmente nosotros valoramos en el seguimiento cuando ponemos un medicamento como un beta bloqueante o otros medicamentos para ver la tolerancia que tienen a ese tratamiento asociado o no a las comorbilidades que tienen. Y luego tenemos las terapias avanzadas. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando persisten síntomas relevantes a pesar del tratamiento médico y existen una obstrucción significativa a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como veis aquí, ventrículo izquierdo muy hipertrófico. Esta parte no permite la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta. Y lo que nosotros hacemos, esto se hace mucho más en los adultos, pero también en los niños, cuando estamos en este punto, la opción preferida en centros expertos es la miectomía quirúrgica. ¿Eso qué quiere decir? Es abrir el corazón con esternotomía y cortar esta parte de tejido a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo para liberar el tracto de salida del ventrículo izquierdo y no tener más obstrucciones. Pero ¿qué tenemos nuevos? ¿Qué tenemos ahora nuevos como terapias avanzadas? Tenemos los inhibidores de la miosina, mavacamten y aficamten, que seguramente son mucho más conocidos en adultos, mucho menos en niños, y ahora vamos a explicar también por qué, han cambiado el panorama del adulto con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no?, con obstrucción a nivel del ventrículo izquierdo. En niños y adolescentes están todavía en fase de incorporación y, de hecho, en nuestro centro hemos participado al estudio para evaluar el mavacamten en adolescentes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomáticas, que en este momento se ha cerrado. Los únicos dos centros que había en España eran Madrid y en nuestro hospital en Barcelona. Se han valorado 44 pacientes en totales con miocardiopatía hipertrófica obstructiva entre los 12 y los 18 años a nivel mundial, tratado con mavacamten. Los primeros 6 meses o mavacamten o placebo y los segundos 6 meses o con mavacamten. Y hace poquísimo, las últimas 2 semanas, han salido los datos preliminares de este ensayo sobre estos 44 pacientes, donde se ve que el mavacamten ha mostrado una reducción significativa de la obstrucción en adolescentes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, sin señales nuevas de seguridad en este ensayo a los 28 semanas de seguimiento. Y esto es más o menos lo que se había encontrado en los pacientes adultos, y de hecho el mavacamten ahora en este momento se pasa por la seguridad social y se utiliza en pacientes con miocardiopatía hipertrófica de tipo obstructivo sintomáticos como tratamiento de segunda línea. Y hace poco, en nuestro centro, hemos podido abrir otro ensayo clínico en la aficamten, que es un medicamento parecido, con las mismas características de inhibidor de la miosina. Es un estudio para evaluar el efecto de este medicamento en pacientes pediátricos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomáticas, mismo focus de pacientes. Había activo el único centro en Coruña y actualmente estamos activos también nosotros en nuestro centro. La idea es poner dentro de este ensayo 55 niños con miocardiopatía hipertrófica obstructiva entre los 12 y 18 años, con un tratamiento con aficamten no placebo los primeros 3 meses y luego un año con el tratamiento directamente con aficamten. Y eso es lo que actualmente tenemos como nuevas terapias, sobre todo en los pacientes adolescentes entre los 12 y los 18 años. Y luego vamos a hablar de las últimas líneas que tenemos, ¿no? El desfibrilador. El desfibrilador en pediatría, que no es solo una decisión técnica en qué tipo de desfibrilador tenemos que elegir para este paciente. Porque
el desfibrilador tiene un papel que para nosotros es muy claro en prevención secundaria, que quiere decir después de una parada cardíaca recuperada o una arritmia grave, su indicación está muy clara, pero en prevención primaria quiere decir poner un desfibrilador en un paciente pediátrico, en este caso, que no ha tenido una parada cardíaca recuperada o una arritmia grave, solo para que lo pueda proteger en caso vaya a tener una de estas, una parada cardíaca o una arritmia, es mucho más complicado. Porque hay que integrar varias cosas, ¿no? Las características del niño, la expectativa del beneficio que puede tener, las posibles complicaciones que puede tener el dispositivo, en el implante, en los recambios, y el contexto familiar se puede ser adecuado o no. Así que en niños implantar un DAI no es una decisión menor. Implica complicaciones potenciales a largo plazo, sobre todo en algunos tipos de desfibriladores, puede generar un impacto psicológico muy importante y condiciona autocuidado del paciente y de la familia, actividad y percepción de la enfermedad, y esto tiene que ser, tiene que explicar muy bien, sobre todo los familiares, cuando los pacientes son muy pequeños. Y requiere claramente una educación clara al paciente y cuando son muy pequeños a la familia. Ya sabemos que tenemos diferentes tipos de desfibriladores. El clásico endocárdico, el subcutáneo. Actualmente se está implantando también mucho más el extravascular con sus características y sus ventajas respecto al cable, a la posición del cable, a la posición del generador, a la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Y el epicárdico que se va a utilizar en situaciones muy específicas, sobre todo en pediatría, muchas veces se utiliza en pacientes muy pequeños que no permiten posicionar otros tipos de desfibriladores. Y dependiendo también del tipo de desfibrilador, va a variar también las indicaciones que podemos dar por el deporte y el tipo de deporte que podemos prescribir a estos tipos de pacientes. Y hablando de deporte, ¿es un problema el deporte en etapas pediátricas? Antes, sí, antes era un problema. Antes, ¿qué hacían? Antes existía una prohibición absoluta del deporte competitivo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, una restricción severa también de la actividad física, y una tolerancia cero con la necesidad de muchos medicamentos, un riesgo valorado siempre muy alto y con todo lo que pueden conllevar el hecho de tener una prohibición absoluta de todas las actividades físicas. Pero hoy en día lo que se está yendo es un poquito más a ser un poquito más abierto. Y hay un concepto súper importante que seguramente se escucha más actualmente en los adultos, en el mundo del adulto, pero también en lo de los niños, sobre todo nosotros en nuestro centro, lo tenemos que comentar muchas veces, que son las decisiones compartidas. Quiere decir, sentarse en un caso específico, sentarse juntos entre el médico del deporte, la familia, claramente el paciente, pero a veces también con los managers de esos pacientes, en pacientes que son deportistas de competición de élite, o los clubes, también en estos tipos de pacientes, donde se valorará, dependiendo de las características clínicas de riesgo que puede tener, todos juntos, todas las que son las posibles complicaciones que puede tener este paciente al tener que hacer al hacer deporte. Así que esto es un nuevo concepto súper importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a valorar un paciente, en este caso con una miocardiopatía hipertrófica, en etapa pediátrica, y que tenemos que ser muy claros con el paciente, con la familia y también con todo el entorno, que puede ser el entorno de los managers o de los clubs. ¿Y cuáles son las indicaciones actuales por el deporte y por la vida diaria? Seguramente fomentar un esfuerzo adaptado, supervisado y sostenible. Sostenible quiere decir que yo lo tengo que reproducir a lo largo del tiempo, no tiene que ser algo que sea corto, solo en unas semanas, en unos meses, en unos años. Evitar, sobre todo esto por parte nuestra, mensajes que sean basados en el miedo, en la provisión universal. Ofrecer indicaciones concretas para la actividad escolar y deportiva. Nosotros lo que intentamos hacer es dar indicaciones concretas para los colegios y indicaciones concretas de las cosas que pueden o pueden hacer para los clubs, dependiendo del deporte que hacen o que pueden hacer. Revisar las recomendaciones con el tiempo y no dejarlas cerradas para siempre. En el sentido, la parte de los estudios, la recerca va avanzando, es importante no quedarse con lo que se hacía hace un tiempo
es importante revalorarlo de vez en cuando, es importante, por eso es importante el seguimiento, para poder valorar cuáles son las nuevas recomendaciones que tenemos, que cada año prácticamente son diferentes. Y no considerar el desfibrilador, que este es otro concepto súper importante, que se hace más en los adultos, como una herramienta para habilitar el deporte competitivo por sí solo, en el sentido de le pongo un desfibrilador y le puede hacer deporte competitivo sin ningún problema porque tiene un desfibrilador que lo puede salvar en caso de una arritmia importante. Y vamos a los últimos puntos, la familia. La familia que forma parte de la enfermedad, porque sabemos que la miocardiopatía hipertrófica pediátrica es una enfermedad clínica, seguramente, pero sobre todo familiar y emocional, de la familia y del paciente. Porque la familia, ¿qué hace? Participa en el diagnóstico, porque que aporta los antecedentes, preside el cribado, participa en las decisiones, hacer los pacientes la mayoría de las veces menores, sufre la carga emocional de vivir con el miedo a un posible, por ejemplo, evento arrítmicos, restricciones que pueden tener el deporte en la vida diaria, los procedimientos o las incertidumbres que a veces tenemos desde el punto de vista genético con unas variantes que no son significativas. ¿Y qué tenemos que abordar de forma explícita con los pacientes, con la familia? El cribado de familiares de primer grado, fundamental para la evaluación de toda la patología de la miocardiopatía hipertrófica en general a nivel familiar. La interpretación correcta del estudio genético, si es una variante que es patogénica, que decir que me dará una patología, explicarlo bien, y si es una variante que de momento es de significado incierto, que se llaman BUS, a explicar también que estas variantes de significado incierto, de momento no sabemos si irán hacia a una benignidad o una malignidad. Y la incertidumbre prognóstica, porque en los pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos, dependiendo del momento donde encontramos, donde hacemos el diagnóstico, no sabemos cómo irán los próximos, en los años sucesivos, ¿no? Antes de la pubertad, después de la pubertad, en etapas adultas. Y abordar también esos sentimientos que muchas veces tienen de culpa y sobreprotección parental, que es típico de los familiares que llevan una mutación y una miocardiopatía hipertrófica, que han dado la mutación a los hijos y tienen esos sentimientos de culpa y claramente lo que conlleva eso normalmente es una sobreprotección. Intentamos normalmente nosotros, junto con de nuestro equipo, con una psicóloga, abordar también esta parte. Y claramente la comunicación con hermanos, el colegio, el entorno social, que es súper importante. Y algo que a nosotros interesa muchísimo es la transición al servicio de adulto. Y sabemos que esa transición no consiste solo en trasladar el paciente de una consulta pediátrica a una consulta de adultos. Debe ser un proceso progresivo, porque el paciente tiene que entender poquito a poco su diagnóstico, conocer sus medicaciones. Nosotros le preguntamos cuáles son las medicaciones que toma en las últimas visitas que hacemos, son a los 15, 16, también antes. Cuáles son los medicamentos que está tomando, los nombres y las dosis. Tiene que saber identificar los síntomas de alarma, porque tiene que entender él cuándo es necesario una evaluación por parte de un servicio de urgencia o el cardiólogo, y tiene que participar activamente, por ejemplo, en las decisiones sobre el deporte, los estudios que puedes hacer, el trabajo que tiene que elegir, por ejemplo, por el tipo de desfibrilador que tiene, para las mujeres el embarazo, la evaluación genética y todos los otros puntos que tenemos en la transición entre la adolescencia y la etapa adulta. Y en la miocardiopatía hipertrófica pediátrica, una transición pobre puede traducirse muchas veces en pérdida de seguimiento, una menor adherencia y una mayor ansiedad, porque los pacientes en esos casos que pasan de un servicio pediátrico donde los adultos le hacían todo, le daban los medicamentos, le manejaban las consultas, etcétera. Claro, se ven de repente en un servicio de adultos que no le interesa mucho, que tienen que encontrarse la vida por sí solos, así que puede ser muy complicado. ¿Y cuál es el objetivo que tiene una buena transición? Una ganancia, ganar autonomía sin perder seguridad, esto para los pacientes, mejorar la comprensión de la enfermedad, asegurar una continuidad de seguimiento, que a veces esto puede costar, sobre todo en esta etapa de la vida entre los 18, 19, 20 años, y preparar el paciente para decidir como un adulto joven. Y esa es nuestra transición. Nosotros transicionamos la mayoría de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica de nuestra zona a dos hospitales principales, que son los hospitales de Bellvitge y el Hospital Clínic de Barcelona. Y esto es, nosotros con ellos hacemos una
de los pacientes más complicados, pero normalmente de todos los pacientes, un pase de las características que tienen los pacientes para que sea mucho más fácil luego las primeras evaluaciones en los hospitales, en los servicios de cardiología del adulto. Y aquí entra lo que es el equipo, ¿no? Que tenemos en todo, en etapa adulta, pero sobre todo en etapa pediátrica, ¿no? Porque hay varios puntos que tenemos que tener, ¿no? Es el abordaje, por ejemplo, multidisciplinar. La mayoría, hemos dicho, de las causas puede ser dentro de un síndrome. La transición que tenemos con el adulto, así que la importancia de la conexión que tenemos con con los compañeros de los hospitales de servicios de adultos, la prevención que hay de la muerte súbita, con todos los cursos que te pueden hacer, las asociaciones familiares, etcétera. La interpretación de la genética que necesitamos, y por eso necesitamos unos conocimientos de la genética súper importantes y unos genetistas dentro de nuestra unidad. Una evaluación que sea continuada, clínica, y un seguimiento que sea continuado y importante, sobre todo por la parte pediátrica, pero también por la parte de los adultos, recomendaciones de vida diaria, por ejemplo, en los colegios y en los clubes deportivos. Y nada, eso es nuestro equipo en San Joan de Barcelona, donde, como podéis ver, tenemos cardiólogos, electrofisiólogos, enfermeras, genetista, alguien que se ocupa más de la recerca y una psicóloga de la unidad que es solo por los pacientes, nuestros pacientes de arritmias, miocardiopatías, cardiomiopatías y muerte súbita. Y solo unos mensajes para cerrar. Sabemos que la miocardiopatía hipertrófica pediátrica no es igual que la de adulto, ya habéis visto todos los puntos que tenemos de diferencia. El diagnóstico exige una visión estructural, punto a punto, arrítmica, genética y sobre todo familiar. La estratificación de riesgo debe ser integrada, individualizada. Todos los pacientes son diferentes y hay que valorar cada caso de manera diferente. El esfuerzo y la vida diaria se manejan con prudencia, pero no con previsión automática. Siempre tenemos que valorar lo que puede hacer, lo que no puede hacer, dependiendo de las características clínicas, los dispositivos que lleva, el riesgo que puede tener, todo asociado a unas decisiones compartidas y saber que la familia forma parte real del tratamiento y que nosotros no tratamos solo una pared cardíaca engrosada, tratamos a un niño que es en crecimiento, a una familia y una enfermedad que evoluciona con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. La verdad que una presentación muy clara, muy concisa y creo que puede aclarar muchísimas dudas sobre esta diferencia, ¿no? De hecho, yo he aprendido mucho con la presentación, porque crees que sabes y al final pues no siempre es así, ¿no? Entonces, no sé, podríamos empezar algo que podrían pensar los padres, ¿no? ¿Cuándo serían esos síntomas de alarma en un niño de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Que está diagnosticado y dice, pues que estén tranquilos, pero ¿qué deben consultar, ¿no? De forma urgente, Claro, ¿no? depende mucho, un poquito lo que tenemos, los problemas que tenemos nosotros depende mucho de la edad, ¿no? Porque si tenemos pacientes que son ya adolescentes y pueden definir bien los síntomas, ¿no? Como síntomas de palpitaciones o dificultad como disnea, dificultad de hacer un esfuerzo, ¿no? Eso es mucho más fácil, ¿no? Porque eso normalmente son los síntomas típicos también de los adultos, ¿no? Disnea, dificultad de hacer un esfuerzo, palpitaciones importantes, ¿no? Esto es una de las cosas más importantes. El problema es más en los niños más pequeños. Cuando tenemos niños pequeños, lo que nosotros normalmente aconsejamos a los padres es de intentar, por lo menos, valorar cada síntoma, también el más pequeño, como puede ser un dolor torácico, que normalmente no es nada en los pacientes pediátricos, ¿no? Porque es parte también del crecimiento, de los movimientos que tienen, así, pero también que estos tipos de síntomas, como puede ser un dolor torácico banal, que lo tengan en cuenta en una evaluación a largo plazo, ¿no? Y así valorar cómo va. Normalmente los síntomas de los pacientes pediátricos son muy sutiles, ¿no? Así que cosas muy pequeñas al no poderlo expresar en los pacientes muy pediátricos, claro, puede llegar, ¿no? A cosas súper importantes. Y de hecho, normalmente, cuando tenemos pacientes que están por debajo, por ejemplo, de los 10 años, los síntomas normalmente nos comentan prácticamente todo, en el sentido, nos comentan casi todas las cosas que tienen, no digo día a día, pero semana por semana, y nosotros normalmente valoramos si esto puede ser o algo normal o que es algo que no nos gusta y que tenemos que valorarlo.
pero la mayoría de las veces los síntomas más importantes que tenemos nosotros son disnea y palpitaciones, un poquito como son los de adultos. Pero claramente las palpitaciones de los niños pequeños muchas veces dicen que tienen dolor en el tórax, no dicen que va rápido el corazón, los niños más pequeños, ¿no? Así que muchas veces puede ser complicado. Pero el consejo que damos nosotros es estamos súper abiertos, cosas que normalmente en un servicio adulto es mucho más difícil por el volumen de pacientes que tienen, a todas estas consultas también de los padres que tienen dudas, ¿no? Ujú. Andrea, yo bueno, te voy a dar la enhorabuena, me ha gustado muchísimo la exposición. Yo es un tema que no trabajo y me ha encantado. Y te voy a transmitir desde el foro, nos comentan desde la Fundación David de Córdoba, Argentina, bueno, que les ha Sí, encantado mucho y sobre todo les parece muy interesante la importancia de la transición de niño a adolescencia y a la adultez, ¿no? Y sobre todo... A mí sí que me gustaría que recalcaras el tema de ese equipo multidisciplinar y yo imagino que haréis unas consultas compartidas en las que estáis parte pediatría, parte cardiología adulto, parte, ¿vale? Para en la misma consulta ver los distintos profesionales, ¿no? correcto. Mira, nosotros lo que hacemos es, si tenemos un paciente, normalmente para un paciente que tiene una miocardiopatía, que tiene una familiaridad por una miocardiopatía hipertrófica, una mutación en un gen clásico de miocardiopatía hipertrófica, pero que no tiene un fenotipo, quiere decir que todavía la ecografía, la resonancia son normales, pero sabemos que los padres o unos familiares han tenido una miocardiopatía hipertrófica clara, con varias cosas que puede ser trasplante, etcétera. Lo que hacemos normalmente en estos tipos de pacientes, la transición es mucho más blanda, entre comillas. Se pasa desde nuestro hospital al hospital de adulto, que normalmente ya conoce los pacientes, los familiares, porque ya sigue los familiares, y van juntos con los familiares, y esta es la transición que hacemos. En los pacientes, en cambio, los pacientes más complejos, lo que llevan desfibriladores, lo que han tenido episodios de muerte súbita o que tienen una miocardiopatía hipertrófica muy importante, lo que hacemos es esto. De vez en cuando tenemos que hacer la transición, hacemos una consulta que es compartida que entre nosotros y lo de adultos. Normalmente lo hacemos en nuestro hospital para que sea más amigable, ¿no? Porque así no hay mucho cambio. Y normalmente hacemos así, se presenta el cardiólogo del hospital de adulto y será lo que normalmente, o por lo menos el equipo, que hará el seguimiento. Y eso creo que es súper importante. Nosotros normalmente ya lo adelantamos antes. Sentido, le empezamos a decir 1 o 2 años antes que seguramente le vamos a hacer ¿no? La transición será a este hospital, que será este doctor en concreto, y así que lo vamos preparando. Pero creo que en la transición lo más importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los pacientes pediátricos, adolescentes, es que se responsabilicen, en el sentido que ellos sepan qué medicamentos tienen que tomar, cuándo se lo tienen que tomar, cómo es la dosis, qué me puede dar este medicamento, si me lo tomo 2 veces, o qué me puede dar si no me lo tomo, cuáles son las cosas las complicaciones que puede tener, todas las cosas que le vamos a hacer, por ejemplo, un recambio del generador de la batería del desfibrilador o cosas parecidas, ¿no? Que se responsabilicen esto porque tienen que llegar a la consulta del adulto ya formados, ¿no? Y esto creo que es una de las cosas más importantes que intentamos hacer el día a día, que es una inversión importantísima de tiempo y esfuerzos en las consultas, pero que yo creo que es súper importante y a largo plazo mejora la adherencia que tienen ellos al seguimiento, ¿eh? Porque se hacen cargo ellos de la patología que tienen, que no todos lo hacen, y tampoco los adultos muchas veces, pero Bueno, sí, los adultos cuesta mucho que se hagan cargo eso, de por ello, eso, demasiado, sí. por Mira, eso. también desde Argentina nos están comentando que sí, en España el tratamiento con mavacamten o afibacamten está en fase de investigación únicamente. Sí, en todo el mundo, Mavacamten está cerrado, eran 44 pacientes, está cerrado el estudio del trial clínico, el ensayo clínico, y estos son los primeros datos que han salido, ahora se hará un seguimiento más largo, y era solo entre los 12 y los 18 años, y todavía está en fase, sí, cerrado el ensayo, no puede entrar nadie más a nivel mundial, y la Ficantem, que es otra marca, pero el mismo tipo de medicamento, que también está abierto en los adultos, que ha dado buenos resultados en tratamientos de las miocardiopatías obstructiva y también no obstructiva en los adultos.
Todavía está con ensayo clínico abierto y se tiene que llegar a lo que ellos esperan, que son los 55 pacientes mundiales. Y una vez que se llega a esto, se espera el año. Normalmente, claro, tarda mucho a pasar desde la parte del ensayo, ¿no? A la distribución luego en la Y seguridad bueno, social. tiene que hacer Y las distintas fases de los estudios. correcto, y luego se hará en los pacientes más pequeños, ¿eh? Tienen criterios muy estrictos para la selección, por eso necesitan pocos pacientes, pero es muy difícil encontrarlo con esas características. Sí, 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 no, es bastante complicado, pero sí, son fármacos que por lo menos por lo que hemos podido tener nosotros, ver nosotros en nuestra experiencia con el Mavacante, en nuestros pacientes que hemos utilizado en el ensayo, han ido muy bien. Claro, el efecto es un poquito diferente, que lo explican en el paper, porque, claro, en los adultos normalmente no hay crecimiento, no van a crecer los adultos más de lo que son, ¿no? Y el medicamento lo que hace es verdad que reduce mucho el grosor del ventrículo izquierdo, la parte más hipertrófica. En los pediátricos, en cambio, sobre todo si cogemos los pacientes que son como puberales, prepuberales, tienen un pico, este pico que sería, por ejemplo, entre los 12, 13, 14 años hasta los 16, 18, que claro, si tú le das el medicamento en este momento, puede ser que no ves tantas mejorías que ves como en los adultos, pero no vas a ver lo empeoramiento súper importante que tienes en el crecimiento de la adolescencia, que esto es otro punto súper Sí, importante. Así que es un poquito diferente, pero muy interesante. sí, no, al final hay un resultado positivo que es evitar ese crecimiento, Correcto. ¿vale? Que en el adulto a lo mejor reduce la pared, pero en el paciente, en el pediátrico que está El en pediátrico. desarrollo, evita ese desarrollo excesivo, ¿no? O sea, Correcto, es una es, de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en los pacientes sobre todo más pequeños, ¿no? Entre 12, 13, 14 años. pues, es interesantísimo, vamos. Sí. Sí. Y respecto a eso, ¿cuándo entonces se decide empezar con una medicación en pediatría? Es decir, cuando, porque si es así complicado, cuando... Claro, por ejemplo, si nosotros queremos dar a un paciente menos de 18 años el Mavacamten, en este momento no lo podemos dar, solo como uso compasivo. Tienes que tener unos criterios como los de adultos, pero normalmente no lo podemos recetar. Y de hecho, no está dentro de las guías, de las líneas, las guidelines para poder utilizar como medicamento para poder utilizar. En casos excepcionales se podría utilizar como uso compasivo, pero es bastante complicado. Y después de los ensayos normalmente pasan siempre 1, 2 o 3 años para que esto, si todo va bien, claramente, si los resultados son buenos, se pueda ver en la parte clínica real. Así que falta tiempo. Lo bueno de los pacientes que han entrado en este ensayo y que entran en los ensayos, como también en los de adultos, es que normalmente cuando entras en el ensayo te dan un tiempo de medicamento, ¿no? Tienes, por ejemplo, el Mavacamten te dan 6 meses, el Aficante será un año de medicamento, que sea seguro el medicamento y no el placebo, que es, ¿no? Como azúcar. Y eso es importante porque después del ensayo ellos te aseguran como 1 o 2 años de medicamento. A ese paciente le van a dar igual, aparte si tiene complicaciones, le van a dar el medicamento. Por ejemplo, lo que le hemos puesto en el ensayo, sus pacientes ahora han terminado el ensayo, pero siguen con el tratamiento, ellos, ¿no? Porque le aseguran este medicamento también para ver efectos a largo plazo, ¿no? De estos pocos pacientes que han elegido a nivel mundial. ¿Y suele tener efectos secundarios o algún un síntoma Claro, o así? tiene efectos secundarios. Por ejemplo, si tú tienes una disfunción cardíaca, no es una indicación a darlo, porque va a reducir la actividad contráctil cardíaca, ¿no? Es uno de los efectos, porque inhibe una de las conexiones de la miocina, de hecho, son inhibidores de la miocina. Y uno de los efectos secundarios puede ser una disfunción, y al tener una disfunción cardíaca durante el medicamento, hay que suspender el medicamento claramente y ver si revierte, normalmente sí. O muchas veces, al ser un medicamento que te reduce también siempre la función cardíaca, puede dar como mareos, ¿eh? Porque se asocia también a otros medios. Por ejemplo, los pacientes normalmente toman un beta bloqueante y luego toman el Mavacamten, ¿no? Así que son dos medicamentos que pueden bajar la tensión y pueden tener episodios sincopales, mareos. Normalmente son lo que hemos podido ver nosotros en etapa pediátrica, más o menos, y lo que describen son más o menos estos. Pero es bastante seguro. Si bien elegido el paciente, es bastante seguro. Ya va así.
como has comentado, que si reduce la FEBI, la función ventricular, sería contraindicación, o sea, sería un efecto secundario. ¿Hasta Sí. cuánto de reducción? Claro, depende de dónde empiezas. No puedes estar en Claro. los pacientes pediátricos, si tienes una función más del 50, normalmente la función cardíaca es un poquito más alta. Y en los Ujú. hipertróficos pediátricos la función cardíaca es muy alta, porque al ser más, a tener más masa cardíaca, normalmente la función cardíaca sube como a 70-75% de la PEVI normalmente. Así que tú vas tolerando reducciones de la función de la PEVI, de la función de eyección del ventrículo izquierdo, dependiendo del porcentaje que tienes de cuando empiezas el estudio, ¿no? Esto si hablamos del estudio. Pero también si es sintomática, si esta reducción es muy sintomática y el paciente lo nota con fatiga, disnea, esto es otro de los puntos. Pero tengo que decirte que en estos, por lo menos en los datos preliminares de los pediátricos, de los adolescentes, no han tenido episodios graves. Eh, Así que parece que es bastante seguro. Sí, Repito, yo creo que es más elegir bien el tipo de paciente en estos casos sí, para, hay veces que para el buscar la medicamento. diana Eso. es fundamental. Sí que yo quería otra cosa, porque me he anotado aquí cosillas. Y me ha gustado mucho el hecho de hablar de un concepto dinámico, es decir, no es como la foto del adulto que tienes tus ecografías y cada X tiempo, sino que hay que mirar cómo va esa evolución del niño, o sea, me parece importantísimo y sobre todo, bueno, cómo lo ven las familias, ¿vale? Y cómo ven ese riesgo que tienen cuando hay una incertidumbre todavía, no sabes que hay una enfermedad, pero no sabes hasta qué punto, ¿no? Claro, en los pacientes pediátricos normalmente la clínica es poca en general y también el fenotipo, quiere decir las alteraciones de la ecografía son muy sutiles porque al final la miocardiopatía hipertrófica es una patología de adultos. Así que normalmente cuando lo vemos en pacientes pediátricos o son cosas muy sutiles y normalmente en adolescentes o casi adultos, o son muy graves y normalmente tienen una base muy importante genética con varias mutaciones, o una asociación de varias mutaciones a nivel miocárdico y esto puede generar fenotipos o casos muy complejos. Claro, lo que tenemos, la tendencia nuestra es, si sabemos que normalmente los controles que hacemos son controles anuales. Así que ya de entrada lo que hacemos son controles anuales a los pacientes que tienen una familiaridad por una miocardiopatía hipertrófica y a los pacientes que tienen una miocardiopatía hipertrófica. Normalmente más o menos es así. Si no es un año y empezamos con un año, perdón, y luego podemos, a los pacientes que no tienen ningún tipo de alteraciones en la ecografía, en el electro, en la resonancia que necesitamos hacer lo antes posible, cuando nos permiten hacerla, en el sentido dependiendo de la edad, ¿no? Lo más importante de todo, ¿no? Es, pues, y está todo normal. Lo que hacemos es decir, mira, nos vemos en 18 meses, 2 años. Es verdad, pero que los padres, y lo entiendo muy bien, muchas veces prefieren un control que sea anual, pero es verdad que muchas veces, dependiendo del tipo de edad, si has visto que la tendencia con esto que es dinámico en los 3 4 años previos no ha sido de modificarse mucho, tampoco verás muchas modificaciones si lo vas a ver a un año y medio, 2 años, ¿no? En esos pacientes. Pero respecto a los adultos, es verdad que cuanto más veces lo podamos ver, en el sentido, si podemos seguir haciendo los controles de un año, claramente vamos a tener más informaciones y claramente los familiares están más tranquilos. Nosotros tenemos más el seguimiento más completo. Lo que intentamos hacer nosotros en los pacientes que tienen menos fenotipo, que están bien, pero tienen una historia familiar importante, con mutaciones positivas, así, es intentar hacerle también una visita cada año, año y medio, y en el medio hacerle unas pruebas, que puede ser un Holter, una prueba de esfuerzo, para tenerlos enganchados, ¿no? Para que nos puedan comentar si tienen novedades, para ver si tienen unos síntomas, o para ver nosotros, entender y adelantar cosas, ¿no? Vemos una arritmia en el Holter y ya nos sale la alarma, ¿no? Ha empezado a hacer arritmias, vemos qué podemos hacer, podemos implantar un holter subcutáneo para estratificar mejor el riesgo, para ver arritmias que son desapercibidas, porque esta ha sido desapercibida.
En la prueba de esfuerzo también podemos inducir una arritmia, algo raro, o podemos inducir síntomas, por ejemplo, con el esfuerzo, que puede ser que el paciente, el niño o la niña, ya se estaba autolimitando porque no podía hacer determinadas cosas, pero durante la prueba de esfuerzo nosotros lo ponemos al límite. Hay varias cosas que podemos hacer, pero es verdad que los pacientes, los padres y nosotros tenemos incertidumbres a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, podemos predecir con una probabilidad cuál puede ser la evolución de determinados pacientes cuando tenemos un seguimiento de 2, 3, 4 años, pero no tenemos la seguridad de lo que puede pasar, ¿no? Y sobre todo en algunos tipos de miocardiopatías, que se sabe muy bien también en los adultos, pues el primer síntoma puede ser una arritmia mala, ¿no? Y así que eso es, la verdad, es bastante complicado de poder encontrar, ¿no? Así que, pero si Mira, se podría pues, hacer un seguimiento anual, cuando lo podemos hacer, lo hacemos. Normalmente lo hacemos. Susana. Andrea, iba a decir Mm. ¿y cómo hacéis para encontrar ese equilibrio entre esa familia preocupada por los niños y que no se sobrepase esa preocupación a una sobreprotección hacia el niño? Porque eso es La, complicado. sobre, la sobreprotección estará siempre, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, hacemos prueba de esfuerzo para que se entienda que durante esfuerzos físicos a un nivel muy alto no hay ningún problema, para que también se vea, ¿no? Vean todos, el paciente y los familiares y también nosotros, que durante los esfuerzos máximos, en los esfuerzos máximos, no van a tener problemas arrítmicos, o por lo menos en este momento, claramente. Eso algo que podemos hacer. Lo que intentamos hacer es que sea todo lo más gradual posible, ¿no? Sobre todo los pacientes que tienen fenotipo, que tienen una miocardiopatía de verdad, con alteraciones eléctricas o con alteraciones estructurales, con resonancias patológicas, con cicatrices, con fibrosis. ¿Y la edad más pequeña que os habéis encontrado? Porque, claro, siempre lo hablan que no suele haber tantos niños con miocardiopatía hipertrófica. Es decir, Correcto. puede desarrollarse en la pubertad, pero así Sí. tirando a lo más bajo, Lo puede más haber. bajo, si tú ves, hay algunos casos de patologías metabólicas y mitocondriales que pueden ser casi fetales, entre fetal y neonatal. Esos casos son muy graves normalmente. A veces este tipo de hipertrofia en algunas de estas patologías o algunos síndromes también de esas patologías se va reduciendo, así que nacen con una hipertrofia súper importante, pero luego se va bajando, ¿no? En parte. Y eso son los más pequeñitos que podemos ver. En cambio, si vamos a ver las sarcoméricas, ¿no? Como pueden ser las mutaciones MIPC3, MIH7 y otras, lo que podemos ver a veces es pacientes que pueden tener 4 años, 3 años ya con una hipertrofia. Pero no, lo que estaba intentando comentar, ¿no? Cuando vemos pacientes que son muy pequeños y que tienen una hipertrofia, tenemos que pensar siempre que tengan algo más, ¿no? Porque es mucho más frecuente que tengan estar dentro de un síndrome o estar dentro de otra patología que dentro de sus características tiene también una hipertrofia a nivel cardíaco, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una paciente que tiene una doble mutación en un gen, en MIPS3, que tiene una patología, una miocardiopatía hipertrófica importantísima desde los 2, 3 años, pero es una patología sarcomérica, fuera de un síndrome, no tiene ningún tipo de patología metabólica, es una mutación genética pura del sarcómero. De esas Y, pocas, 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 muy sí, 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 pocas, ¿no? pocas, sí, sí, sí. Nosotros en nuestro centro, en general, podemos contarlas así, estas de muy pequeños, sí. Y y luego pasamos, sí, el desfibrilador, ¿lo colocáis desde edades tan tempranas o...? claro, esa es la idea de la estratificación de riesgo. Por ejemplo, en esta paciente, sí, en esos pacientes cuando tienen un riesgo importante de arrítmico y valoramos por la hipertrofia que tienen, por la edad que tienen y por el peso y la altura, muchas veces en prevención primaria, antes que tenga algún tipo de arritmias o una muerte súbita recuperada, un episodio de muerte súbita recuperada, se pone el desfibrilador. De hecho, la mayoría de los pacientes pediátricos que tienen una miocardiopatía hipertrófica importante tienen un riesgo altísimo de episodios arrítmicos. Y de hecho, es súper importante el tratamiento médico y también la protección que tienen que tener. De hecho, creo que prácticamente la mayoría de los pacientes que seguimos, más pequeños, por debajo de los 14 años, llevan un desfibrilador con esas características, características graves.
Y para colocarlo, cuando se lo colocáis, ¿cómo trabajáis esa? ¿Participan también en ese apoyo la familia? Claro. Sí, sí, o sí, ¿no? Tenemos que decidir en conjunto con la familia, explicarle bien cuáles son los riesgos y los beneficios que puede tener, porque también poner un desfibrilador tiene sus riesgos de complicaciones, sobre todo, ¿no? Infecciones, recambios, cables, ¿no? Todo lo que puede pasar, choques inapropiados, aparte de la posibilidad de salvar en determinadas situaciones, ¿no? De arritmias. Con la familia se explican bien cuáles son estos riesgos y los beneficios. Y claro, depende de la familia, pero la mayoría normalmente se prestan por intentar, ¿no? Proteger el hijo o la hija, ¿no? Mm, Normalmente. Pero repito, lo más importante de todo es también la adherencia al tratamiento médico que tienen que tener, que porque el desfibrilador no trata prácticamente algunas taquicardias, sí, pero no trata nada, ¿no? Lo más importante es lo único que podemos hacer, lo pueden hacer los padres y el paciente es el tratamiento médico. ujú. Mira, otra cosa que me ha llamado la atención también, que has hablado varias veces de la prueba de esfuerzo, que hacéis pruebas de esfuerzos máximas, ¿vale? Sí, Sobre todo porque ahora mismo las pruebas de esfuerzo muchas veces están denostadas, o sea, no se utilizan muy poco, no se tienen, se ha considerado como una prueba. Yo trabajo en rehabilitación cardíaca y lo utilizamos muchísimo y para nosotros tiene un gran valor. Me llama la atención el gran valor que le dais vosotros a la prueba de esfuerzo y que sea máxima para valorar. Y imagino yo que durante esa prueba estarán los padres para que vean la capacidad, ¿no? claro. Sí, sí, mira, a nosotros nos gusta mucho la prueba de esfuerzo en general, con protocolos, decimos, personalizados para esos pacientes, porque empezamos normalmente a los 5 o 6 años, depende de cuánto para que se pueden agarrar en la máquina, ¿no? Para hacer la prueba. Súper importante porque es una herramienta que nos permite tener un electrocardiograma largo, mucho tiempo, porque al final Mm. son unos varios minutos, ¿no? Dependiendo del protocolo que utilizamos y cuánto pueden aguantar. Los niños muchas veces aguantan bastante el esfuerzo y que lo vemos no solo estático, como tumbado, como puede ser un holter que tiene unas limitaciones, depende del tipo de holter, pero es más dinámico, con la subida de la frecuencia cardíaca, el máximo esfuerzo, que muchas veces es el miedo más importante de todas las familias, que sería también mi miedo en general y es un miedo correcto, creo. Y en la recuperación sobre todo, ¿no? Para ver si hay, claro, es como si tú estás haciendo un vídeo, ¿no? No una foto como hacemos un electrocardiograma tumbado normal, es como para tener un dato más. Y en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, así como los pacientes que tienen otros síndromes arrítmicos, es una de las pruebas fundamentales que tenemos, sobre todo para estratificar el riesgo, una parte para estratificar el riesgo, porque si podemos inducir arritmias al máximo esfuerzo, hay que mejorar algo, que puede ser el medicamento, que tomar otras decisiones, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo es que lo veo clarísimo. Sí. Y está muy bien, yo creo también el hecho que estén los padres ahí. Muchas Sí, veces le explicamos cuando vemos no sé, un extrasístole, por ejemplo, o unas taquicardias, esperamos no verla nunca, pero cuando vemos taquicardias o cosas, le explicamos directamente en el electrocardiograma para que entiendan de lo que estamos hablando, porque muchas veces no se dice, ah, sí, tienen unas extrasístoles ventriculares, ¿eh? Y no saben claramente qué es, ¿no? Y es súper importante que se entienda cuál es la indicación que tenemos por qué hacemos la prueba de esfuerzo, qué queremos encontrar o no encontrar y si encontramos algo que nos va a cambiar en el seguimiento. Yo creo que cuanto más, sobre todo con las familias, somos transparentes en las cosas que hacemos, en las pruebas que hacemos, seguramente no hay ningún tipo de problema. La relación que vas a tener con los familiares y con el paciente será siempre óptima. Y esto pasa también, por ejemplo, en los pacientes cuando hacemos la prueba de esfuerzo, muchas veces, esto no le he dicho, pero es súper interesante, la utilizamos a veces para entender si están tomando o no el medicamento. Porque cuando yo tomo un medicamento, un beta bloqueante, mi sí. frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Ya sabéis, es un poquito más baja. Y cuando vemos que sube a frecuencias cardíacas normales, completamente normales, dos son las cosas. O es una dosis demasiado baja, pero normalmente nosotros ponemos dosis correctas, o no te estás tomando el medicamento, ¿no? Y eso es como un modo indirecto, una manera indirecta para entender, ¿no? Si están tomando o no tomando el medicamento. Es más, Y
te O como vale puede para ser un valorar holter, sí. incluso si está sobre bloqueado, beta bloqueado, es decir, si le Correcto, has aplicado un freno motor demasiado elevado, a lo mejor no le estás dejando, a lo mejor el niño se cansa porque está demasiado frenado, ¿no? co- Y puede ser correcto, necesario bajar la dosis, pero te da la visión por ambos lados. correcto. Y Por de estés y hecho, por esto, estés. entre la prueba de esfuerzo y el holter te dan esas dos ideas que durmiendo vas a una frecuencia muy baja por su edad, claro, nos hemos pasado con los medicamentos seguramente, ¿no? Y o no está tolerando bien estos medicamentos y asociado a síntomas o no. Y en la prueba de esfuerzo al revés, ¿no? Va a frecuencias muy altas, puede ser que no te estás tomando el medicamento, le estamos dando muy poco, o podemos subir el medicamento si hace Sí, falta, sí. ¿no? Y esas son las típicas decisiones también que se hacen en los adultos, que pero en los niños, sobre todo en etapa de adolescentes, posadolescencia, es muy complicado. Bueno, además, el ajuste en adolescentes con el crecimiento, al final hay que ir aumentando dosis, imagino Sí, que sí. Correcto. Y de hecho, por eso intentamos hacerle anuales las evaluaciones, ¿no? Porque así podemos variar bastante rápidamente las dosis de los medicamentos y tomar decisiones si hay variaciones importantes en, por ejemplo, el grosor de la pared ventricular. Eh, de hecho, a nosotros gustaría, a veces es poco, no se puede hacer por cuestiones de agendas, pero normalmente los controles son anuales. sí, sí, sí. Bueno, está súper interesante, sí. Sí, la verdad que eso da una confianza, ¿no? A los padres y a los niños, porque ya a nosotros como adultos, que cuando hacemos la prueba decimos somos capaces de llegar a este nivel, no ha pasado nada, vale, me cuesta, pero te dicen, va, tú estás recuperando bien, te da una tranquilidad de decir, bueno, pues en casa, cuando esté con estos niveles, pues Claro, entonces a los padres les ayuda y también al niño, bueno, dependiendo de la edad que tenga el niño, ¿no? Pero también sí, sí, sí. puede hacer una vida más o menos normal en función de lo que vosotros le vayáis marcando con esa prueba. Yo es que lo veo muy Correcto. importante. Porque luego la otra parte están los centros escolares, es decir, unos padres van con un diagnóstico a los centros escolares, al centro escolar diciendo, bueno, pues mira, em, tiene una limitación de la actividad y tal, pero ya el centro escolar tiene que protegerse también. Entonces, niños que te lo sacan De de gimnasio, las actividades físicas por autoprotección del centro, que también es legítimo, ¿no? Correcto. De hecho, nosotros sobre este punto, sobre este tema, trabajamos bastante porque estamos muy pro a la actividad física en general, ¿no? El esfuerzo competitivo ya es Mm. otro nivel, deporte competitivo, pero por ejemplo, la actividad física se tiene que hacer prácticamente a todos los niveles y prácticamente con todas las patologías también graves que podemos tener, ¿no? Y de hecho en los colegios o en algunos clubs también cuando hay una restricción que para nosotros y los padres nos comentan que es una restricción exagerada, aparte de hacer informes, también podemos conversar directamente con ellos para explicar cuál es el nivel de riesgo que puede tener en general el niño o la niña en concreto y cuáles pueden ser las cosas que pueden hacer si tiene algún tipo de síntomas, ¿no? Y luego depende mucho de lo que tiene. Si tiene un desfibrilador, no tiene un desfibrilador implantado, si la historia un poquito. Los peores en general para nosotros son los pacientes que están como en el medio, ¿no? Que no tienen una miocardiopatía hipertrófica, no muy grave, no llevan un desfibrilador, llevan pocos medicamentos porque lo toleran mal, ¿sabes? Son esos pacientes como en el medio, ¿no? Que nos da más miedo a todos en general porque, entre comillas, no están protegidos por un desfibrilador, pero tampoco tienen una patología muy grave. Y son estos que a veces pueden salir del normal circuito clásico que tenemos, ¿no? La indicación, pero, a una actividad física clara a todos los niveles, sobre todo en niveles de intensidad moderado como máximo, eso está también en los adultos súper posible y de hecho, repito, lo que hablamos directamente normalmente con los colegios, si no es, el informe no es, no lo valoran en el sentido, no valoran el informe, lo que decimos nosotros, hablamos directamente con ellos para explicarlo bien. Pero lo más importante es, yo que creo que como asociaciones de pacientes en general, aquí nosotros con el SAMS, ahí con Susana seguramente, son todos los cursos que se hacen en los colegios, es de RCP primaria, ¿no? Básica, asociado no al utilizo del desfibrilador, ¿no? Que esto claramente sube mucho la posibilidad de poder hacer más cosas, claramente, ¿no? Porque es en un entorno como más protegido, ¿no?
Sí, lo que nos encontramos es que es el miedo, ya aquí estamos hablando del miedo de las familias y ahí pasamos ya al miedo del profesorado, ¿no? De encontrarse en esa situación. Entonces, bueno, Claro, hay mucho que concienciar, mucho que cambiar, pero bueno, poquito a poco se van cambiando las claro, cosas y sí que ya hay una dificultad en la familia de encontrarse con la patología por encima con el tratamiento, si le ponen un DAI ya aumenta ese nerviosismo y por encima encontrarse esa adaptación en la escuela. Entonces, bueno, hay que dar visibilidad, hay que trabajar ahí y bueno, poquito a poco, porque no existe, te estaba escuchando y claro, yo pensaba si había una guía de recomendaciones para grupo escolar, pero claro, antes hablabas de que se individualizaba cada caso, entonces creo que claro. sería complicado, ¿no? Hacer ese tipo de guía. Es muy complicado porque, y de hecho, dentro de las asociaciones europeas de cardiología pediátrica se habla mucho de esto, de las indicaciones deportivas en general, como una guía que sea como europea. Mm, El problema cuál es? Es que cada comunidad autónoma, por ejemplo, hablando de España o región, por ejemplo, en Italia, tiene sus ideas, ¿no? Limitaciones, ya solo así, es muy complicado hacerlo para todos los países. Y luego tenemos vamos a abarcar una cantidad de edades que es muy alta, porque vamos de los pacientes que tienen 6 años, que son pocos por suerte, a los pacientes que tienen 17, 18. Y claro que no podemos tener una misma guía para uno de 6, uno de 18. Así que lo que se está intentando ahora es hacer como unas pautas generales de lo que se puede hacer y luego individualizar cada uno de estos ítems, cada una de estas mm. cosas. Por ejemplo, puede correr hasta con frecuencias cardíacas máximas del 60%, por ejemplo, ¿eh? Y ponerlo, por ejemplo, hasta los 12 años si haces deporte tipo que puede ser fútbol o otros tipos de deporte, ¿no? Y claro, intentar individualizar con estas ideas generales que ya más o menos existen para los adultos, esos tipos de indicaciones, pero es muy complicado. De hecho, nosotros, no, los pacientes que tenemos con miocardiopatía hipertrófica en general, lo que hacemos es intentar enviar nosotros una pauta de esfuerzos máximos que pueden hacer dependiendo de las características que tienes a la etapa que tienes, de edad que tienes. Pero repito, esto no es fácil. Y luego, también hay que decirlo, no hay unas guías que nos podemos confiar, decimos. Así que son como posibles indicaciones, sabiendo siempre que son con las limitaciones que tenemos, nosotros que no conocemos y que no existen de momento, unas indicaciones claras, sobre todo en etapa pediátrica. Ah, Y claro, sí. una pregunta es que ahora se me estaba viniendo otra, digo, y Sí, claro, yo te escucho hablar y me cuentas tantas cosas, digo, es muy ideal, ¿no? Toda la unidad disciplinares y cómo estáis trabajando. Digo, a nivel España hay mucho que trabajar en ese campo, porque normalmente te ve un cardiólogo, vale, es pediátrico, pero no está solo con pediatría, está también con adultos. Entonces, eh, no sé cómo lo ves, a lo mejor te pongo un compromiso de decir que, pero ¿cómo ves España en el tema pediatría a nivel, estás hablando comunidades y tal? claro, Porque es complicado. Es decir, lo ideal, sí, yo me enteré hace poquito que el CESUR que hay en pediatría, el único que hay en España, es en el que estáis vosotros, porque a lo mejor mucha sí, gente no lo sabe, no sabe que... correcto. Sí, 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 de hecho sí, para las arritmias pediátricas en general, para cardiopatías, miocardiopatías, sí. Teóricamente sí. Lo ideal sería, claro, los del CESUR es una idea para poder tener centros de referencias que teóricamente tendría que hacer más o menos lo mismo, ¿no? ¿No? Tratar el paciente de la misma manera, ¿no? Esos centros de referencias que tenemos. Al estar en España solo un centro de referencia, teóricamente todos los pacientes tenían que venir en nuestro hospital, pero claro, no es así porque no podemos pedir, y de hecho no se hace así porque hay otros centros que son súper buenos, pueden ser en Madrid, en otras comunidades claramente, donde lo tratan tranquilamente los pacientes, lo pueden hacer. Lo ideal sería para mí y para nuestro grupo en general, y que lo que seguramente en los próximos años se hará por la parte de las miocardiopatías hipertróficas, también por otras miocardiopatías, es intentar hacer un consenso común de las cosas que se hacen, las indicaciones que vamos a dar, ¿no? Que más o menos en muchos aspectos son iguales,
pero es verdad que cambia mucho si el paciente lo valora un cardiólogo, que es un cardiólogo de adulto, ¿no? En algunos centros, que valore el niño. Claro, las indicaciones que tendrá serán en su mente, serán más de adultos, ¿no? Y sí, claro, y aquí va un poco en conflicto, ¿no? Así como al revés, si yo voy a tratar un paciente adulto, que no lo trato normalmente, ¿no? Mis indicaciones serán mucho más sí, parecidas a las del pediátrico, ¿no? Y muchas veces puede crear este problema, ¿no? Pero pasa mucho más que un cardiólogo de adulto trate un paciente pediátrico, ¿no? Y en algunos centros. Y eso tiene sus cosas positivas por la parte del tratamiento, medicamentos, indicaciones, así, pero por la pauta, por ejemplo, del esfuerzo, por las limitaciones que le puede dar, por la actitud que puede tener con los otros, hablar con el colegio, hablar con el club, esto puede ser diferente. Y la idea, yo creo, a nivel español sería intentar hacer como unas indicaciones que los pacientes que tienen estos tipos de características, este tipo de miocardiopatía, hipertrófica con estas mutaciones, el ITER que van a hacer, el recorrido que van a hacer será más o menos lo mismo. Esto será el seguimiento que será pautado cada X tiempo, eso serán los medicamentos que normalmente se pueden tirar con todos los matices diferentes dependiendo del caso. Y estos serán las indicaciones a nivel del esfuerzo o no que puede hacer, ¿no? Más o menos yo creo que en algún momento se llegará a esto. El tiempo es, no, en cuánto tiempo no te sé decir, pero eso sería algo importante. Y de hecho, en la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica eh, hay unos grupos de trabajo en las miocardiopatías, ¿no? Y esos grupos de trabajo están hechos para intentar cómo unificar dentro del grupo de trabajo las indicaciones, las nuevas guías y adaptarla a lo que es el territorio, en este caso en España, ¿no? Pero de momento yo te diría que en España hay varios centros que tratan miocardiopatía hipertrófica. Cada uno tiene sus indicaciones que pueden ser más o menos en el sentido positivas o no para los pacientes, sobre todo en el sentido, algunos son un poquito más restrictivos a nivel del deportivo, otros son menos restrictivos, algunos ponen más dispositivos, otros menos dispositivos, ¿no? Que pueden ser desfibriladores. Pero esto pasa también en los cardiología de adultos, ¿no? Pero en la parte pediátrica, ser muy de pocos pacientes, claro, claramente hay pocos centros que tienen la experiencia para poderlo manejar, seguir y saber valorar bien, ¿no? Por eso te lo preguntaba, como también Sí, el tema de tener, ¿no? Dentro de ese grupo multidisciplinar el tema de un cardiólogo deportivo, ¿no? Porque vosotros sí lo tenéis en el centro que os apoya y se une con vosotros para explicar, ¿no? Un poco. correcto. Correcto, sí, dentro de él tenemos un servicio de medicina del deporte que nos apoyamos siempre cuando que tenemos que dar indicaciones a los familiares o los pacientes en concreto y siempre es una decisión compartida entre nosotros, ellos, la familia y el paciente, si es un paciente que ya puede tranquilamente decidir por sí mismo. Una pregunta, Claro. porque antes has hablado de, por ejemplo, un esfuerzo de hasta el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, Sí, es decir, bueno, que depende de la prueba de esfuerzo. sí. Em, ¿Vuestros pacientes se van a guiar por dispositivos o se van a guiar por autopercepción? Correcto, muy buena pregunta, porque esto depende mucho. Eso depende mucho de la familia, te diría también, pero depende lo que nosotros aconsejamos siempre, que te tienen que valorar bien los síntomas. Es verdad que es muy complicado para un niño. Tú le dices a un niño, mira, no puedes hacer deporte competitivo, quiere decir, no puedes ir a hacer partidos, o sea, pero luego le dices, no, pero puedes jugar en el patio. Pero para él, jugar en el patio con los amigos es igual a un partido de fútbol aquí en el Camp Nou del Barcelona, ¿no? Es igual. La intensidad que va a poner él es la misma que en el patio o en el partido que va a ser el sábado o el domingo. Así que esto es muy difícil, sobre todo en los pacientes pediátricos. Lo que hacemos, intentamos dar unas indicaciones, sobre todo de los síntomas que tiene que tener o no tener, claramente, durante o fuera del esfuerzo. Y en los pacientes que ya son un poquito más, no mayores, le intentamos decir que si se puede medir la frecuencia cardíaca siempre es mejor.
sobre todo lo que llevan medicamentos importantes, ya de desfibriladores. Estamos hablando siempre de pacientes que son ya un nivel más de complicaciones más altas, ¿no? Pero teóricamente lo más importante y lo que dicen las indicaciones actuales en general sería la autopercepción, el saberse valorar en los síntomas, ¿no? Yo no puedo llegar hasta esto, ¿no? Hasta que pueda hablar, hasta que pueda decir unas frases, ¿eh? Sobre todo si hago El calor, cosas. color, sudor. Correcto, es correctísimo, es exactamente esto, con lo que intentamos aportar a los pacientes. Luego, si hay algo más oficial, más objetivo, como puede ser la frecuencia cardíaca, eso va a ser algo añadido, pero depende de las familias, te diría, la mayoría de Y las es que, veces es esto. Y si, y si es un chico, por ejemplo, ya más mayorcito, imagínate que es un jugador que estuvo federado y tal, y en determinado momento se le encontró pues la patología. Se le pone, Sí, ya no te digo que si le ponemos un DAI, ya entramos en el problema de que el club ya no quiere a nadie con DAIs, ¿no? Que sería, claro, pero, sí, sí, sí. claro. pero ¿recomendáis que siga jugando con esa, bueno, dentro de su margen, ¿no? Con esa intensidad? Porque también dejar de ese entrenamiento seguido, parar de seco tampoco es bueno, o sí. ¿Cómo? Claro, mira, nosotros hicimos un estudio hace un par de años, un proyecto con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio del Deporte y el Consejo Superior del Deporte, con fondos europeos, sobre los pacientes que eran así, que habían tenido un síndrome arrítmico, dentro de eso también miocardiopatía hipertróficas, pero también canalopatías, notalopatía dilatadas, arritmogénicas. Hemos elegido 20 pacientes nuestros que le habían parado el deporte, hacían deporte de competitivo o alta intensidad, parado el deporte por el diagnóstico y después de esto no habían hecho más deportes claramente competitivos y algunos no habían hecho nada, cero, porque le habían prohibido por las características que tenía. Y nuestra idea era generar un programa personalizado en estos pacientes, cada uno con sus características, valorado por parte de cardiología, medicina del deporte con las pruebas de esfuerzo con ergoespirometrías y luego un equipo de preparadores físicos enfocados en rehabilitación cardíaca, normalmente de cardiopatías isquémicas, pero también congénitas, que han adaptado estas indicaciones a estos tipos de pacientes. Todos esos pacientes estaban seguidos con un reloj y con un electrocardiograma en las primeras etapas. Y claro, la idea era generar como un programa personalizado. La idea nuestra es ahora en esos pacientes que tenemos, intentar cómo dar unas indicaciones de las cosas que pueden hacer o no pueden hacer y también, si quieren, le damos un soporte para que puedan empezar a hacer una evaluación con todo este equipo, para que le den como una idea, ¿no? Tú puedes hacer estos entrenos, porque mientras haces estos entrenos con el electrocardiograma vemos esto. Con tu frecuencia cardíaca sería bueno llegar a esta es nuestra idea, pero es algo que, por ejemplo, en nuestro centro pasa bastante a menudo esto de pacientes que son deportistas competitivos o que hacen deporte de muy alta intensidad, 17, 18 horas por semana, y que luego le encuentran algún tipo de patología, que puede ser una miocardiopatía, a veces hipertrófica, a veces dilatada o otras, y que tienen que parar. Y claro, ahí entran toda la parte también psicológica, ¿no? De otro tema completamente diferente, pero que influye mucho luego en la evaluación, en las decisiones que vamos a tener después, ¿no? Pero la Ujú. mayoría de las veces hacemos así. Lo que intentamos hacer es proponer una posibilidad de entrenos que luego puedan volver a lo que estaban haciendo antes. De momento es bastante complejo y es bastante difícil, pero pueden llegar a algo parecido, sí. Mira, yo como experiencia decirte que, pues, ya te he dicho, yo trabajo en rehabilitación cardíaca. Nosotros tenemos pacientes de alto riesgo, no solo tenemos cardiopatía isquémica, y en concreto ahora tenemos un compañero nuestro, que con 26 años hizo una tormenta ritmogénica y parada cardíaca al llegar a meta de una media maratón, que gracias a Dios Ujú. puede llegar a meta. ¿M? Entonces, desfibrilador y de momento, claro, ha hecho un parón. Claro. ¿Vale? Entonces, te hemos incluido dentro del programa de rehabilitación cardíaca y, bueno, pues le estamos poniendo a correr en la cinta, monitorizado para que él note esas sensaciones de cómo va su corazón. Nosotros sabemos cuál es el límite al que tenemos que llegar y, bueno, pues si está en 200 el límite, bueno, pues le llevamos a 180, 185 para que él note el cansancio que tiene
bueno, pues para que pueda reanudar esa actividad física, ¿no? Porque eh, él, Correcto. él dice, vale, yo ya no voy a correr maratones, lo voy a dejar, ¿vale? Pero eso no evita que hagas un deporte, y una actividad física a lo largo de toda tu vida. Y de momento, debido a la actividad física que tenía anterior, puede hacer una buena actividad física por ahora, ¿vale? No, no Correcto. competición, no, pero bueno, Pero Sí, eso da mucha, lo que dice Ana es esto, que da mucha confianza el hecho de poder hacer un esfuerzo, ver que este esfuerzo no te genera, por lo menos en este momento, ningún tipo de alteraciones y te da confianza y saber cuál es el límite también percibido, ¿no? Que tienes tú al hacer un determinado esfuerzo, que puedes mantener y que puedes llegar a lo que puedes llegar, ¿no? Es súper y, importante. y, y por supuestísimo dentro de la rehabilitación cardíaca lo que es el apoyo psicológico que hablabas antes, que es fundamental Sí, porque es un parón y es un miedo terrible. Y en un sí, correcto. adolescente, imagínate. sí, eso lo tenemos hablado en otras píldoras, porque muchas veces nos derivan a los de miocardiopatía hipertrófica a la rehabilitación cardíaca y vemos esa posibilidad en adultos. Vemos que sería una ayuda para eso, para saber ese límite que tenemos y decir, mira, pues puedo hacer esto, porque yo creo que es peor estar sentado, quedarnos en casa sin hacer nada, anda, pero andar a mucha gente después de correr o de ser ciclista, No, pues no, no. no puedes, no puedes. No, de Entonces, hecho, cortar sí, sí, sí. ese corte, decir, hasta este límite, aunque se tenga que controlar con el reloj o lo que sea, Un pero... reloj, sí. Mm, ¿entiendes? Y De de hecho, hecho, nos preguntan mucho en el grupo de WhatsApp, nos preguntan, ¿y hasta dónde? ¿Cómo lo controlo? Y cada uno es un, yo siempre les digo, ¿no? Cada uno es cada uno, consultarlo cuando vayáis a consulta con el cardiólogo, pero es algo que ellos mismos no conocen sus límites y no hay claro, nadie que le oriente y no podemos hacer algo grupal para todos, tiene que No, ser claro, individualizado. Ese es el problema sí, que, sí, que hay. sí. Pero No bueno, existe, no existe algo de grupo, es muy complicado y sobre todo porque cada uno tiene sus cosas, sus características, su rezo. mm, Se llegará a tener unas terapias y unas indicaciones en general más individualizadas dependiendo de la mutación, de la patología, de la zona donde hay las alteraciones. ¿Eh? De momento no lo tenemos, pero seguramente se llegará y será súper individualizada claramente. Pero de momento sí, eso es lo más importante que estaba diciendo tú claramente. Sí, sí, sí. pues a mí no se me ocurren más preguntas, lo que veo es que bueno. es súper amplia, esto abre muchos cajones que hay que ir Sí. trabajando y pasito a pasito iremos cambiando cosas y consiguiendo cosas. Bueno, Entonces, yo creo que podíamos estar aquí, de hecho, podíamos seguir preguntando, pero llevamos hora y media mira, hablando, Andrea, que de verdad que ha sido interesantísimo. Quiero agradecerte muchísimo toda la información, ha sido muy concisa, ha sido muy cercana. Yo he aprendido mucho de una parte que no conozco, o sea que, y mira, ahí tenemos otro comentario que también desde Argentina nos dicen que es muy importante escuchar al paciente pediátrico, personalizar ¿Verdad? la actividad. Yo creo que es personalizar absolutamente todo el proceso, ¿eh? Es lo importante. Bueno, te dan un abrazo porque ha sido una ponencia estupenda. Gracias. Bueno, yo creo que aquí nos despedimos. La próxima píldora, Susana, si no me equivoco, va sobre rehabilitación cardíaca. Esta vez ya juego eh, en casa, ¿eh? O sea, ahí es un tema Muy interesante bien. que queremos recoger dentro de este grupo de píldoras porque, como digo, lo echamos en falta muchos socios y es algo que hay que, ¿no? Igualdad en el territorio. La misma posibilidad de tratamientos, ¿no? Porque para mí eso es un tratamiento es en un distintas tratamiento. fases. Ya no digo solo en el tema deportivo, lo digo cuando a alguien le ponen un DAI y no puede mover el brazo y ya no lo mueve porque tiene miedo. Pues a lo mejor con una sesión pues le ayuda, o un tema de nutrición, un tema, ahí ya nos hablarás tú un poco más, pero sí que notamos que nos falta esa parte de apoyo en una patita más, ¿no? Para comprender un poco más la enfermedad. Entonces, bueno, aunque está muy asociada al tema de las isquemias, los infartos y todo eso, Y es a lo que más se asocia, pero pero yo creo hay que va muchos reñido. grandes beneficiados Sí. de los tratamientos de rehabilitación cardíaca y no tienen por qué ser isquémicos. Claro. Entonces yo creo que ahí vamos a esas unidades, ¿no? Que decía antes Andrea,
multidisciplinares donde haya un equipo que te trate a ti individualmente con todo lo que necesites y que se pueda acceder. Esperemos ir por buen camino y conseguir eso en toda la unidad de España, aunque, como dice Andrea, es un poco complicado Ah, con las comunidades, pero bueno, poquito a poco. Ahí poquito a vamos. poco se van consiguiendo. Ujú. Agradecer a todos la presencia, a todos nuestros oyentes y a los que En el luego en diferido nos vean. Y muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Susana, A vosotros. a vosotros. y un Venga, beso. nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Que vaya Chao. bien. Chao. Chao, 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 chao. Chao.